Antes de que existieran los bosques, los océanos llenos de vida, o incluso el aire que hoy respiramos, la Tierra era un mundo hostil, violento y aparentemente muerto. Un planeta cubierto de lava, bombardeado por meteoritos y envuelto en una atmósfera tóxica donde nada parecía tener oportunidad de sobrevivir. Y sin embargo, en medio de ese caos inimaginable, ocurrió uno de los eventos más extraordinarios del universo. El surgimiento de la vida. Este documental, Origen de la vida en nuestro planeta, te llevará en un viaje profundo hacia ese momento imposible, donde simples reacciones químicas dieron paso a las primeras formas vivas, invisibles, pero decisivas, que comenzaron a transformar el destino de todo lo que conocemos. Lo que estás a punto de ver no es solo historia, es el inicio de todo. Pero hay algo aún más asombroso. Durante casi el 80% de la historia de la Tierra, la vida fue microscópica, silenciosa y completamente invisible para cualquier ojo. No hubo dinosaurios, ni plantas, ni criaturas complejas, solo diminutos organismos dominando un mundo que lentamente comenzaba a cambiar. Fueron ellos, los más simples, los que liberaron el oxígeno que hoy sostiene nuestra existencia, alterando la atmósfera y preparando el escenario para formas de vida más complejas. Comprender este origen no solo revela de dónde venimos, sino también lo frágil y extraordinario que es el equilibrio que permite nuestra existencia. Este viaje no solo despierta asombro, también nos enfrenta a una pregunta inevitable. Si la vida pudo surgir en condiciones tan extremas, ¿podría estar ocurriendo en otros rincones del universo en este mismo instante? En los abismos ardientes de un planeta recién formado, la Tierra no era más que una esfera incandescente perdida en la oscuridad del espacio. Hace más de 4.600 millones de años, su superficie era un océano de lava en constante agitación, donde gigantescas erupciones volcánicas desgarraban el terreno, y el cielo estaba cubierto por densas nubes de gases tóxicos. No existía el azul del cielo ni el verde de la vida, solo un paisaje infernal dominado por el fuego, el humo y una lluvia interminable de meteoritos que golpeaban sin descanso. Recordándonos que este mundo apenas estaba comenzando a tomar forma.
A medida que el tiempo avanzaba, este caos comenzó lentamente a transformarse. La Tierra empezó a enfriarse, permitiendo que su superficie se solidificara y formara una corteza primitiva, frágil e inestable. El vapor de agua acumulado en la atmósfera, producto de intensas erupciones volcánicas, comenzó a condensarse. Entonces ocurrió algo extraordinario. Lluvias torrenciales cayeron durante millones de años. Llenando las primeras depresiones del terreno y dando origen a los océanos primitivos. Estos mares, oscuros y cargados de minerales, se convertirían en el escenario donde más adelante surgiría la vida. Sin embargo, este mundo seguía siendo extremadamente hostil. La atmósfera carecía de oxígeno y estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, metano y vapor de agua, creando un ambiente tóxico para cualquier forma de vida tal como la conocemos hoy. La radiación solar golpeaba directamente la superficie, ya que aún no existía una capa de ozono que protegiera el planeta. Y aún así, en medio de estas condiciones extremas, la Tierra estaba preparando silenciosamente el escenario para el mayor milagro de todos. Lo que parecía un planeta muerto, en realidad estaba gestando, en lo profundo de sus océanos, el inicio de una historia que cambiaría el universo para siempre. En las profundidades oscuras de los océanos primitivos, donde la luz del sol jamás lograba penetrar, la Tierra guardaba uno de sus secretos más extraordinarios. Hace aproximadamente 3.800 millones de años, en un mundo dominado por aguas calientes, ricas en minerales y energía química, comenzaron a formarse las primeras estructuras capaces de algo nunca antes visto: replicarse. No eran plantas ni animales, ni siquiera organismos complejos, sino diminutas entidades microscópicas, simples en apariencia, pero con una capacidad revolucionaria. En ese instante, casi imperceptible en la escala del universo, la materia dejó de ser solo materia y comenzó a vivir. En este escenario extremo, las teorías científicas apuntan a que la vida pudo haber surgido en lo que se conoce como una sopa primordial, una mezcla rica en compuestos químicos, donde la energía de rayos, volcanes y radiación permitió la formación de moléculas orgánicas cada vez más complejas.
Otra posibilidad nos lleva aún más profundo, hacia las chimeneas hidrotermales del fondo marino, donde el calor interno del planeta creaba condiciones ideales para que estas moléculas se organizaran en estructuras capaces de almacenar información y reproducirse. En ambos casos, el agua no fue solo un entorno, fue el origen mismo de la vida. Lo más asombroso es que estas primeras formas de vida no necesitaban oxígeno para existir. De hecho, el oxígeno era un gas prácticamente inexistente en ese entonces. Estos organismos primitivos, conocidos como procariotas, vivían en un mundo completamente diferente al actual, alimentándose de compuestos químicos del entorno y adaptándose a condiciones que hoy consideraríamos imposibles. Aunque invisibles y aparentemente insignificantes, fueron ellos quienes dieron el primer paso en una cadena evolutiva que con el paso de miles de millones de años daría lugar a toda la biodiversidad que hoy conocemos. En ese silencioso inicio, en la oscuridad de los océanos, comenzó realmente la historia de la vida en la Tierra. Antes de seguir con este maravilloso video, si este viaje al origen de la vida te dejó pensando y despertó tu curiosidad, este es el momento de apoyar el canal. Deja tu like, compártelo con quienes aman descubrir los misterios del mundo. Suscríbete a History Fossil para no perderte los próximos documentales y activa la campanita para que seas de los primeros en ver cada nuevo contenido que está por venir. Ahora sí, continuemos con el video. En los mares primitivos de un mundo silencioso y casi inmóvil, la vida avanzaba sin hacer ruido, dominada por organismos tan pequeños que escaparían a cualquier mirada. Durante miles de millones de años, bacterias y microorganismos gobernaron la Tierra en soledad, extendiéndose por océanos cálidos y poco profundos, formando colonias que apenas alteraban la superficie del planeta. Pero que en realidad estaban llevando a cabo una transformación profunda y decisiva. No había depredadores, ni grandes criaturas, solo una lucha constante por sobrevivir en un entorno químicamente hostil. Entre estos diminutos habitantes surgió un grupo que cambiaría para siempre el destino del planeta: las cianobacterias. A diferencia de otros organismos, desarrollaron una capacidad revolucionaria: la fotosíntesis.
utilizando la luz del sol para producir energía. Pero este proceso generaba un subproducto inesperado y altamente reactivo: el oxígeno. Al principio, este gas era absorbido por los océanos y reaccionaba con minerales disueltos. Pero con el tiempo comenzó a acumularse lentamente en el agua y eventualmente en la atmósfera. Lo que parecía un avance evolutivo terminó convirtiéndose en una de las mayores crisis de la historia temprana de la vida. Para la mayoría de los organismos que habitaban la Tierra en ese entonces, el oxígeno era tóxico, un veneno invisible que comenzó a alterar su entorno de manera irreversible. Sin embargo, este cambio también abrió la puerta a nuevas posibilidades. Las cianobacterias, sin saberlo, estaban rediseñando el planeta, sentando las bases para la aparición de formas de vida más complejas. En ese mundo dominado por lo invisible, los verdaderos arquitectos del futuro no eran gigantes, eran microscópicos. En los océanos en transformación de una tierra antigua, donde la vida microscópica había dominado durante eones, comenzó a gestarse una revolución silenciosa pero devastadora. El oxígeno, liberado lentamente por las cianobacterias, dejó de ser absorbido por los mares y minerales y empezó a escapar hacia la atmósfera. Lo que en un inicio fue un cambio casi imperceptible, se convirtió en una alteración global sin precedentes. El cielo, que alguna vez estuvo cargado de gases densos y tóxicos, comenzaba a cambiar su composición, marcando el inicio de una nueva era para el planeta. Para la mayoría de los organismos que habitaban la Tierra en ese entonces, este nuevo gas era letal. Incapaces de adaptarse, innumerables formas de vida desaparecieron, en lo que hoy se considera una de las primeras grandes extinciones masivas de la historia. Fue un evento brutal, donde la misma vida que había transformado el planeta se convirtió en la causa de su propia crisis. Sin embargo, en medio de esta catástrofe, algunas formas de vida lograron adaptarse y encontraron en el oxígeno una nueva fuente de energía mucho más eficiente, dando origen a procesos metabólicos más complejos.
A medida que el oxígeno se acumulaba en la atmósfera, ocurrió otro cambio crucial: la formación de la capa de ozono, una barrera invisible que comenzó a proteger la superficie terrestre de la intensa radiación ultravioleta del Sol. Este escudo permitió que por primera vez la vida pudiera considerar la posibilidad de expandirse hacia nuevos entornos. La Tierra ya no era el mismo mundo hostil de sus inicios. Ahora se estaba convirtiendo en un planeta dinámico, preparado para albergar formas de vida más complejas. Lo que comenzó como una crisis global terminó siendo el impulso necesario para uno de los avances más importantes en la historia de la vida. En las tranquilas aguas de un planeta que comenzaba a estabilizarse, la vida dio uno de los pasos más extraordinarios de toda su historia. Tras millones de años dominados por organismos simples, surgieron células mucho más complejas, con estructuras internas organizadas que les permitían realizar funciones especializadas. Estas nuevas formas, conocidas como células eucariotas, no solo eran más grandes, sino también más eficientes, capaces de aprovechar mejor la energía disponible en un mundo donde el oxígeno ya comenzaba a jugar un papel fundamental. Dentro de estas células ocurrió algo aún más sorprendente: una antigua alianza. Organismos más simples fueron absorbidos por otros, pero en lugar de ser destruidos, establecieron una relación simbiótica que benefició a ambos. Así nacieron estructuras como las mitocondrias, responsables de producir energía, y en algunos casos los cloroplastos, que permitieron la fotosíntesis en organismos más avanzados. Este proceso, casi invisible, pero profundamente revolucionario, marcó el inicio de una nueva forma de vida más organizada, capaz de evolucionar hacia niveles de complejidad nunca antes vistos. Con el tiempo, estas células comenzaron a agruparse, formando los primeros organismos multicelulares. Ya no eran individuos aislados, sino comunidades de células trabajando juntas, especializándose y cooperando para sobrevivir. En los
los océanos aparecieron las primeras formas de vida visibles, estructuras blandas y extrañas que apenas se movían, pero que representaban un cambio radical en la historia del planeta. La vida ya no solo existía, ahora comenzaba a diversificarse, a experimentar, a construir cuerpos más complejos. Era el preludio de una explosión de vida que transformaría los mares para siempre. En los mares vibrantes del periodo cámbrico, la vida dejó de avanzar en silencio y estalló en una diversidad nunca antes vista. Hace aproximadamente 541 millones de años, los océanos se convirtieron en escenarios de una transformación radical, donde, en un lapso relativamente corto, en términos geológicos, surgieron la mayoría de los grandes grupos animales que hoy conocemos. Lo que antes eran formas simples y estáticas, dio paso a criaturas con cuerpos definidos, simetría, extremidades y estructuras complejas. Era como si la vida, tras una larga espera, finalmente hubiera encontrado la manera de expresarse en toda su creatividad. En este nuevo mundo, la competencia se intensificó. Por primera vez, aparecieron depredadores activos, organismos capaces de moverse con rapidez y cazar a otros seres vivos. Esto desencadenó una carrera evolutiva sin precedentes. Mientras unos desarrollaban mandíbulas, garras o dientes primitivos, otros evolucionaban caparazones, espinas y mecanismos de defensa. Los océanos se llenaron de criaturas extrañas y fascinantes, muchas de ellas tan diferentes a lo que conocemos hoy que parecen sacadas de otro planeta. Cada forma de vida representaba un experimento, una estrategia para sobrevivir en un entorno cada vez más dinámico y competitivo. Este momento, conocido como la explosión cámbrica, no solo transformó los océanos, sino que estableció las bases de la biodiversidad moderna. Los patrones corporales que surgieron en esta época aún se reflejan en los animales actuales, incluidos nosotros. Fue un punto de inflexión, donde la vida dejó de ser simple para convertirse en compleja, diversa y sorprendentemente adaptable. En las profundidades de aquellos mares antiguos, se estaba escribiendo el primer capítulo visible de la historia animal, uno que marcaría el rumbo de la evolución para siempre.
En las costas húmedas y silenciosas de un planeta en transformación, donde el agua y la roca se encontraban en un delicado equilibrio, la vida se preparaba para uno de sus mayores desafíos. Durante millones de años, los océanos habían sido el único hogar posible, pero algo estaba cambiando. Las primeras formas vegetales, simples pero resistentes, comenzaron a aferrarse a la tierra firme, colonizando superficies desnudas y enfrentándose a un entorno hostil, sin protección contra la radiación solar, sin suelos fértiles y con condiciones extremas. Aún así, estas primitivas plantas lograron sobrevivir, iniciando una revolución silenciosa que transformaría el paisaje para siempre. Con la aparición de estas primeras plantas, la superficie terrestre comenzó a cambiar. Se formaron los primeros suelos, se retuvo la humedad y el ambiente se volvió gradualmente más habitable. Este nuevo escenario abrió la puerta a otros pioneros, los artrópodos. Insectos primitivos y criaturas similares a los escorpiones emergieron del agua, adaptándose a respirar aire y a desplazarse sobre tierra firme. Por primera vez, la vida no solo existía fuera del océano, comenzaba a expandirse, a explorar y a dominar nuevos territorios que antes eran completamente inhóspitos. Pero el cambio más impactante estaba por venir. Algunos vertebrados, descendientes de peces, comenzaron a desarrollar estructuras que les permitían desplazarse fuera del agua. Extremidades primitivas reemplazaron aletas y sistemas respiratorios evolucionaron para aprovechar el oxígeno del aire. Así surgieron los primeros anfibios, marcando el inicio de una nueva era en la historia de la vida. Lo que comenzó como un tímido avance hacia la Tierra terminó convirtiéndose en la conquista definitiva del planeta. Desde ese momento, la vida ya no estaría limitada por los océanos. Ahora tenía un mundo entero por descubrir. La historia que acabamos de recorrer no es solo del planeta, es la nuestra. Desde un mundo envuelto en fuego y caos hasta la aparición de organismos capaces de pensar, cuestionar y transformar su entorno, la vida ha sido un proceso largo, frágil
y extraordinariamente improbable. Cada paso, desde las primeras células en los océanos hasta la conquista de la tierra firme, fue el resultado de millones de años de adaptación, equilibrio y cambio. Entender este origen no solo nos conecta con el pasado, nos recuerda que somos parte de una cadena evolutiva mucho más grande que nosotros mismos. Sin embargo, esta misma historia también nos enfrenta a una verdad incómoda. El equilibrio que permitió nuestra existencia es extremadamente delicado. La atmósfera que respiramos, los ecosistemas que nos rodean y la biodiversidad que sostiene la vida no surgieron de la noche a la mañana, sino que son el resultado de miles de millones de años de transformación. Hoy, por primera vez en la historia del planeta, una sola especie tiene el poder de alterar ese equilibrio de forma acelerada. La pregunta ya no es cómo comenzó la vida, sino si seremos capaces de protegerla. Y si este viaje te hizo ver la vida con otros ojos, este es el momento de apoyar este tipo de contenido. Deja un like para que más personas descubran esta increíble historia. Y no te vayas todavía. En la pantalla está apareciendo un nuevo vídeo que te llevará aún más lejos en los misterios de nuestro planeta.